Buen día, buen sábado, les escucho las dudas. No sé si lo pronuncio bien, pero Jean Batimo se dice. No sé. Fátima. Ahí está. Las dos características, una sería la crisis de la idea de la historia. Podemos sostener la idea, o sea, es eso, de una historia unitaria y progresiva. Muy bien, sí, esa es la primera. Y la segunda es que el hombre actual está atravesado por los más medios y por la tecnología. No lo podemos pensar sin su tecnología y sin los más medios. ¿Sí? Nuestra cosmovisión del mundo hoy en día, los más medios forman parte o nos forman nuestra cosmovisión del mundo. Es decir, tenemos una imagen de China, de Japón, por los más medios, ¿no? No es por libros, ni no es por un libro de geografía o una revista, no sé, National Geographic cumplía mucho antes esa función de contarnos qué ocurría allá, qué ocurría acá, no. Ahora son los más medios los que nos forman esa visión. O sea, los medios masivos de comunicación. Antes una persona se hacía, no sé, una imagen de otro extremo del mundo de donde estuviera, tal vez por novelas, eventualmente vuelvo a repetir, por revistas o alguna noticia que podía aparecer pero o libros en su defecto de geografía, ¿no? Y de historia. Pero hoy en día son los más medios los que nos forman, por ejemplo, la imagen del mundo, o buena parte de la imagen del mundo. Entonces no podemos pensar al hombre actual sin estar atravesado, ¿no? Es decir, mediatizado, influido, condicionado por los más medios. Es imposible. Es más, no podemos tampoco pensarnos nosotros mismos sin determinadas tecnologías. Gracias. Esa es la segunda característica. No sé si nos puede explicar un poco cómo define el hombre según la concepción de Aristóteles. Aristóteles define al hombre en primer lugar como un zoon politikon, es decir, como un ser viviente que habita la polis. Es decir, para él no es posible ser hombre y vivir aislado. El hombre tiene como condición vivir en un medio humano, ¿sí? En una sociedad humana. De ahí que es un ser viviente que habita la polis. Es decir, tenemos que vivir con los otros hombres. Desde la perspectiva de Aristóteles, yo que sé, Tarzán no es humano. ¿Por qué? Porque no vive con los hombres. O empezaría a ser humano una vez que se encuentra con los otros hombres, ¿no? O sea, digamos, aislado en la selva con la mona chita, Tarzán es más mono que ser humano, desde la perspectiva de Aristóteles. El motivo es el siguiente, que solamente podemos tener un modo de vida humano dentro de una cultura, dentro de una sociedad, dentro de una comunidad humana. Yo puedo planificar, no sé, pintar, y mostrar mis pinturas o escribir y eventualmente que alguien me pueda leer, o puedo planificar hacer una escuela, o puedo planificar hacer una carrera dentro de una sociedad humana. Si no hay una sociedad humana, las 24 horas del día, o al menos las horas que no duerma, van a estar concentradas en la supervivencia. Eso, por más que los programas son retruchos, lo muestran bastante esos programas de supervivencia, ¿sí? Donde ¿qué ocurre con las personas que están en esas pruebas de supervivencia? Se pasan, digamos, todas las horas de vigilia tratando de sobrevivir, ¿sí? De buscarse un abrigo, de armarse un refugio, de conseguirse agua potable, de conseguirse alimento. Entonces, esa búsqueda de la supervivencia impide que tenga su modo de vida humano. El hombre puede tener un modo de vida humano a diferencia de los animales porque vive con los otros hombres. Los animales no son humanos, ¿no? Pero el hombre, si lo separás de la comunidad, no es más que un animal. O sea, ese plus, ¿sí? Aparece o se puede apreciar cuando estamos dentro de una comunidad humana. Eso por un lado. Por otro lado, él entiende que no todos los hombres somos iguales, es decir, si bien todos los hombres tienen razón, es decir, todos tenemos la razón, que es lo que nos caracteriza para ser hombres, la capacidad de pensar, de hablar, es decir, de transmitir signos, símbolos, comprenderlos, no todos tienen el mismo grado de inteligencia. Y eso es lo que nos define en la sociedad. Por eso él establece, digamos, una tesis que es muy importante porque ha surgido esa tesis tanto en la colonización americana, la colonización de África, de Asia, con el nazismo, es decir,
Es una concepción que reaparece, que siempre tiene su masterización, ¿no? Por alguna cultura etnocéntrica y totalitaria, que plantea que las personas, digamos, ocupamos un lugar en la sociedad de acuerdo a nuestro nivel de inteligencia. Y lo que nos decía Aristóteles es que tenemos ese nivel de inteligencia dadas nuestras condiciones de nacimiento. Es decir, el que no era griego era inferior. ¿Por qué? Porque los extranjeros tienen un razonamiento defectuoso, inferior al griego. Una era que el extranjero hablaba mal el griego, siendo que el griego, digamos, es el lenguaje superior. ¿Sí? Lo dice Aristóteles, que es griego, su lengua es la superior, ¿no? Entonces el extranjero habla mal el griego, eso evidencia, demuestra que tiene un razonamiento defectuoso. El segundo argumento que él daba, ¿sí?, para demostrar que los extranjeros eran inferiores y que por ende debían ser esclavos siempre, era que el cuerpo trasluce nuestra inteligencia, nuestra razón. De manera que un cuerpo bello y armónico trasluce una razón inteligente. Mientras que los cuerpos de los griegos son armónicos y bellos, los cuerpos de los extranjeros siempre son desproporcionados y feos, o aun cuando no sean tan feos, siempre tienen alguna desproporción, no son armónicos. Entonces eso también trasluce que la razón de los extranjeros es inferior a la del griego. Es decir, ya por naturaleza, ya por nacimiento, el que no es griego le corresponde ser esclavo, le corresponde obedecer y ejecutar. Tiene una mentalidad limitada para comprender y obedecer, es decir, entender que la orden que le están diciendo y ejecutarla. ¿Sí? Le decís agarrar una olla de agua y ponerle al fuego, listo. Su comprensión queda limitada a eso, ¿no? De saber abrir la canilla y poner la olla de agua en el fuego. Después, digamos, le siguen en esa escala de Aristóteles las mujeres griegas y los niños. Las mujeres griegas tienen la capacidad de organizar casa. ¿Sí? O sea, pueden disponer y decir, bueno, si hoy tengo una cena de tantas personas, hay que hacer tanta cantidad de pollo, de pan, ¿no? O hay que ir a comprar tanto aceite al mercado, en fin, tienen la capacidad de organizar la casa. Y finalmente el grado superior de inteligencia lo tienen los varones griegos libres, que además de todo lo anterior, es decir, tener una capacidad para comprender y obedecer, aunque no sea lo propio de ellos, porque son libres, no deberían obedecer a nadie, o sea, salvo cuando están en una batalla que tienen que obedecer a un capitán o a un general, el hombre griego libre no debe obedecer a nadie. Luego también el hombre griego libre tiene capacidad para organizar la casa, aunque no es el lugar que le corresponda, pero eventualmente si la mujer no está enferma o en viuda, puede organizar la casa. El lugar propiamente dicho, la diferencia específica del hombre griego libre, es la polis, ¿sí? Son los asuntos de la polis. Entonces el hombre griego libre tiene la capacidad de tomar decisiones, ¿sí?, sobre el conjunto de la sociedad. Esa es la concepción aristotélica del hombre. Luego que solamente podemos alcanzar la felicidad dentro de una comunidad humana. Por lo mismo que les decía recién, ¿sí?, porque solamente puedo hacer actividades propiamente humanas dentro de una comunidad. Entonces solamente me voy a realizar como persona, puedo ser feliz, puedo alcanzar la eudamonía o buscar la eudamonía en la medida en que viva con otros hombres, y en la medida en que tenga inclusive proyectos dentro de la comunidad. Sí. ¿Cómo se concibe la utilidad? ¿Eso lo puede explicar? Bien, esa corresponde a Adam Smith, ¿sí? El concepto de utilidad corresponde en nuestro manual a Adam Smith. El concepto de utilidad es un concepto que proviene de la filosofía utilitarista, que tiene nacimiento con Locke, ¿sí? Tiene un gran desarrollo en Inglaterra o digamos, en la filosofía anglosajona. Entre ellos, uno de los exponentes más importantes es Stuart Mill, que nosotros no vemos en el manual, pero que es muy importante y dice cosas muy sensatas. No son, digamos, tan rechazantes como las que dice, o no son rechazantes como las que dice Adam Smith. Y bueno, en el texto les menciona a Adam Smith.
Para todos los utilitaristas, la utilidad es aquello que me moviliza, es decir, aquello que me genera un interés tal que me quita de mi estado de reposo y me lleva a la acción, me lleva a hacer algo, ¿sí? O sea, la utilidad es algo que me genera interés, ¿sí? Y me moviliza. Entonces, suele ser equivalente de hablar de utilidad la idea de interés, beneficio, ganancia. Pero, ojo, que los utilitaristas cuando hablan de interés, beneficio, ganancia, no necesariamente es una ganancia o un beneficio económico. Puede serlo, muchas veces el interés puede ser económico, o puede ser indirectamente económico, pero a veces puede ni siquiera haber un interés económico. Puede haber intereses de otro tipo. ¿Sí? Supónganse que uno, bueno, no estuviéramos en lapso y uno se pudiera reunir libremente con sus amigos. Uno se reúne con sus amigos con digamos, por el interés de compartir un rato, de compartir, no sé, alguna situación, en fin, por el afecto, por un sinfín de cuestiones que no tienen que ver con ganar dinero, ni con obtener dinero. Además, tal vez reunirte con tus amigos implica una pérdida de dinero en cuanto que se genera algún tipo de consumo, ¿sí? Ya sea que llevas algo a la casa del otro, ya sea que porque vos pones cosas en tu casa, ya sea porque se reúnen todos en un café o en un pub o algo por el estilo, implica una pérdida de dinero. Sin embargo, no es ahí la ganancia económica la que está detrás. La que está detrás es, digamos, bueno, el compartir el afecto, el momento, ¿sí? La situación. Hay una utilidad, pero no es económica. ¿Sí? O sea, utilidad es aquello que me aporta un beneficio o aquello que para ese sujeto determinado le aporta un beneficio y lo moviliza a salir de la inacción o de una situación X, ¿sí? O sea, la utilidad es aquello que me moviliza a cambiar, me mueve al cambio, me mueve a hacer algo. ¿Se ve esto? No me acuerdo quién me lo preguntó. Sí, profe, gracias. No, de nada. Profe, Sí. había una pregunta que yo no la pude responder, que era la 20. Dice, ¿qué significa que el hombre es activo? No la encontré. Se dice que Kant a nivel nociológico es la rama de la filosofía que se dedica a determinar diferentes tipos de conocimiento. Así como la epistemología estudiaba solamente la ciencia, la nociología estudia los diferentes grados de conocimiento. Por ejemplo, Platón lo que hace en realidad es nociología, por eso nos distinguía, y Aristóteles también, por eso nos distinguía Platón entre doxa y episteme, o Aristóteles entre técnica y ciencia, ¿sí? Porque hacen nociología, establecen una diferencia entre diferentes tipos de conocimiento. Se dice que Kant, o sea, la tradición repite, ¿no? Vamos a decirlo, ojo, lo repite con fundamento, ahora vamos a ver cuál es el fundamento, que Kant produjo a nivel del conocimiento una revolución copernicana. La expresión revolución copernicana es una metáfora bastante habitual que se utiliza para cuando alguien genera un cambio de 180 grados en algún campo, en alguna teoría de ideas, en fin, es decir, cuando genera una ruptura con ideas anteriores y trae a su vez ideas novedosas que son de alguna manera opuestas o diametralmente opuestas a las que se tenían. Y así como Galileo y Copérnico plantearon que el centro del sistema solar o el centro del mundo era el Sol, cuando se creía que era la Tierra, es decir, produjeron un giro copernicano, cambiaron el centro del mundo, Kant cambia el centro del conocimiento. Hasta antes de Kant, todas las concepciones acerca del conocimiento veían al hombre como un sujeto pasivo. Esto significa que, supónganse, acá hay una taza y yo como hombre lo único que tengo que hacer es ver la taza y comprender, decir, ah, sí, es una taza. Acá hay un mouse y yo como hombre tengo que decir, ah, sí, ahí hay un mouse. ¿Sí? O sea, soy pasivo. Las cosas son lo que son y ellas a gritos, vamos a decir de una manera, ellas a gritos me tiran el cartel y me dicen,
soy un mouse, soy un libro, soy una silla. Y yo lo único que digo, sí, sí, es una silla, es un mouse, es una mesa. ¿Sí? La cosa tiene una ontología por sí misma, o sea, tiene un ser por sí misma, que yo como hombre me limito a comprenderla. O sea, soy pasivo. Kant dice, no es así. Kant dice lo siguiente. Lo que hay fuera de nosotros, fuera de nuestros sentidos, no sabemos. Él lo llama caos de sensaciones. ¿Sí? Lo que hay en el mundo es un caos de sensaciones. Hay cosas, sí, efectivamente. Pero qué son, no sabemos qué son. De hecho, él usa una expresión que no es necesario que ustedes la recuerden, yo la escribo para que me entiendan, que se llama noúmeno. Noúmeno es algo que no se conoce, ¿sí? Que no se sabe qué es. Noúmeno es como que no se me revela, o sea, que no se me aparece a los sentidos. Es decir, las cosas hay un número, hay algo que no se me aparece a los sentidos, lo que son las cosas no se me aparecen a los sentidos, pero sí en algo se manifiesta. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo con mis sentidos puedo ver, tocar esto, puedo oler esto, ¿sí? Lo puedo escuchar en este momento, por ejemplo, que la cuchara hace ruido con eso, ¿no? Entonces yo con mis sentidos capto eso del mundo exterior. Ahora bien, en este punto Kant se parece a Platón, porque dice, con los sentidos no basta para que yo me dé cuenta que esto es una taza. Necesito de la razón para darme cuenta que esto es una taza. ¿En dónde está la diferencia con Platón? La diferencia es que para Platón yo me doy cuenta que esto es una taza porque existe la razón, la idea de taza, que es objetiva y universal. Y entonces cuando veo esto me acuerdo de esa idea y digo, sí, es taza. Entonces sigue en una mecánica pasiva. Si bien con los sentidos no me doy cuenta que es una taza, me doy cuenta con la razón. Le adjudico esa identidad de taza porque la razón me muestra, ¿sí?, la semejanza que hay entre la idea de taza y la cosa esta que tengo ahí adelante. Eso es en Platón. Pero en Aristóteles, perdón. Pero en Kant no hay una idea previa. Entonces yo veo esto y no sé qué es. Sin embargo, tenemos razón. Y sin embargo, gracias a esa razón, dice Kant, todos, yo, ustedes, ¿sí? Como puse ese fondo, no se llega a ver. Ahí está. Yo, ustedes, todos, podemos ver que eso es una taza. ¿Por qué vemos que eso es una taza y todos estamos de acuerdo en que es una taza? Porque dentro de nuestra razón, y acá está el punto clave de Kant, dentro de nuestra razón hay como, él lo llama categorías. Hay unas categorías, que las categorías serán como moldes, ¿sí? Hay como unos moldes, es decir, hay unas categorías que ante la percepción de los sentidos moldean la cosa y hacen el concepto. Entonces yo percibo esto, ustedes también, percibimos todo eso, y como tenemos exactamente las mismas categorías, todos moldeamos en nuestra cabeza esa percepción que estamos teniendo de la cosa, y todos emitimos, construimos el concepto, todos, o sea, cada uno de nosotros, pero es el mismo, construimos el concepto de taza. Y así sucesivamente. Entonces, el hombre construye el concepto con su razón. Ahora bien, como todos tenemos la misma razón, todos construimos los mismos conceptos y nos entendemos. Es ahí donde está el giro copernicano. El hombre dejó de ser pasivo para ser activo. El hombre no recibe de afuera el conocimiento, no tiene que contemplar la idea o el concepto, sino que es nuestra razón la que moldea, ¿no?, los conceptos, pero como vuelvo a repetir, nuestra razón es universal, mi razón no se diferencia de la de ustedes, todos construimos exactamente los mismos conceptos y de ahí que nos entendemos. Entonces yo digo taza, todo el mundo me entiende. O si yo muestro esto, todo el mundo ve una taza y nadie ve un mono. ¿Me siguen? ¿Os entiende? Sí, entendí, gracias. ¿Sí?
O sea, la idea es, antes el hombre lo único que tenía que decir, ahí hay una cosa y asociarlo con una idea que estaba. Ya estaba la idea. Digamos, ya existía. Acá la idea ya no existe previamente, sino que es mi razón la que la moldea, la que la construye, la que la hace. Sin embargo, vuelvo a repetir, si bien mi razón construye la idea, no es subjetiva, porque al tener todos exactamente la misma razón, y no haber posibilidades de que exista otro tipo de razón, todos construimos, o sea, frente a la misma experiencia, todos construimos el mismo objeto. Ahora porque estamos, bueno, en una clase virtual, pero cuando yo tengo que explicar este tema en clase presencial, siempre digo, bueno, todos vemos ahí un pizarrón y no un elefante rosa. Si nadie se le ocurre decirme que el pizarrón es un elefante. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque todos construimos el mismo concepto de pizarrón. Frente a la misma experiencia, ¿sí? frente al mismo caos de sensaciones, ¿sí? Frente a la misma emisión de sensaciones que nos manda la cosa, ¿sí? Porque cuando digo emisión de sensaciones es todo lo que podemos percibir de la cosa, frente al mismo caos de sensaciones, frente a todo lo que la cosa se nos aparece, nos muestra, todos nosotros hacemos exactamente la misma construcción. Ojo, la contemporaneidad le va a criticar esto a Kant, le va a criticar que si bien el hombre sí construye el conocimiento, ese conocimiento no es universal, o sea, la hermenéutica va a criticar que ese conocimiento que se construye no es universal, sino que es relativo, ¿sí? Que depende de la interpretación que yo tengo del mundo. Hay una película que estuvo muy en boga hace unos años, no muchos, 3, 4, tal vez 5, que ahora no me puedo acordar cómo era el nombre, si era, me sale como correlatividades y no era correlatividad, efectos colaterales, si no me equivoco, es la película. Que yo ahora ni me acuerdo el argumento, voy a ser sincera. Pero me acuerdo que el comienzo de la película es, si yo no me equivoco, el protagonista es un abogado que va a sacar de la o se encuentra con un caso, ¿no? Que habían detenido o encarcelado, o sea, en realidad detenido a un jamaiquino, un taxista jamaiquino en Estados Unidos porque había matado a su pasajero. Lo que alegaba, no, es un psiquiatra, que lo llaman para evaluar si está loco o no está loco el taxista. Bueno, este taxista jamaiquino había matado al pasajero porque, no sé, qué cosa había visto que el padre muerto y no sé qué cosa, ¿no? Entonces lo había matado. Entonces, bueno, lo querían declarar loco, insano, el jamaiquino. Pero como este psiquiatra conocía de la cultura jamaiquina, el psiquiatra sabe que el jamaiquino, ¿no? O sea, no está loco, sino que dentro de la concepción o digamos, la cosmovisión del mundo de los jamaiquinos, tienen la concepción de que los muertos quedan un tiempo, digamos, al menos un tiempo reciente a su muerte, quedan, digamos, circulando en esta tierra. Y entonces, dentro de Jamaica son comunes las experiencias donde dicen ver a sus familiares muertos. ¿Qué ven? No lo sabemos, pero lo que sí podemos decir, y esto es un hecho, lo que sí podemos decir a nivel psicológico o psiquiátrico, es que esa interpretación del mundo hace que lo que para, no sé qué será lo que ven, pero hace que lo puedan ver. ¿Sí? Nuestra concepción del mundo no nos permite ver eso, pero esa concepción del mundo sí. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que realmente se aparecen los muertos, estoy diciendo que ver o no ver el muerto, ver o no ver el fantasma, ver o no ver el ovni, ¿sí? Pero literalmente, ver o no ver, no sé, el duende, ¿sí? Lo que se les ocurra, tiene que ver con una concepción del mundo que tengo, que me permite verlo o no verlo. ¿Sí? Bien, eso habla de que no hay una razón universal. Bueno, Kant eso obviamente no lo pensó, eso va a ser criticado más adelante. Sin embargo, esta idea de que es el hombre el que construye el conocimiento y tiene una posición activa, es la que va a dar más adelante
el pie a la hermenéutica, a la fenomenología en realidad primero, y a la hermenéutica no importa, acá eso, si bien prácticamente todo el manual es hermenéutico, no se dedica a decirles, bueno, las características de la hermenéutica con mucho detalle. La fenomenología y la hermenéutica le van a cuestionar. Si alguno tiene algún problema en lo que dije, o sea, lo que expliqué y que no lo entiende, me lo dice. Profe, ¿puede hablarnos de San Agustín y la concepción del hombre? La concepción del hombre de Agustín. Bueno, en primer lugar, lo que San Agustín plantea, bueno, en realidad no está ahí en el libro, pero bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta cuando hablamos de San Agustín que es digamos, el contexto histórico es la formación del cristianismo como una religión oficial. Previamente el cristianismo eran un montón de congregaciones que no tenían comunicación entre sí, dado que estaba proscripto, no las podían tener las comunicaciones entre sí, porque, bueno, corrían el riesgo, obviamente, de que alguien, digamos, que se infiltrara a alguien que no fuera de la congregación, lo llamaban secta en ese momento, no tenía ningún sentido peyorativo ahí la palabra secta, pero bueno, por eso uso la palabra congregación, porque sería el símil a nuestra época, ¿no? Bueno, tenían, digamos, ¿cómo decirlo? No tenían contacto entre sí estas congregaciones porque eso implicaba arriesgarse a ser denunciados y, bueno, pasar el martirio romano que Dios me libre y me guarde lo que era, ¿no es cierto? Entonces cada congregación desarrolló sus propias ideas sobre Jesús, sobre Dios, sobre la Virgen María, en fin, sobre un sinfín de temas, que sobre todo eran algunos de los más predilectos de estas congregaciones, diferentes. San Agustín escribe, o vive en la época, bueno, vive y escribe, ¿no? En la época donde ya el catolicismo, o mejor dicho, el cristianismo era una religión oficial, pero se estaba armando un canon universal, porque había multiplicidad de cristianismos, ¿sí? Se estaba armando un canon oficial. Entonces, en primer lugar hay que tener en cuenta que San Agustín parte de la idea que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y es ahí donde aparece, digamos, en el texto, o funciona esto, podemos entender lo que nos dice el manual, de que el hombre tiene una vocación sobrenatural. Cuando hablamos de vocación, la vocación es algo a lo que soy llamado, ¿sí? Por eso se dice, supónganse, tengo vocación de enfermero, o tengo vocación de médico, tengo vocación de maestro, ¿no? O sea, vocación es algo a lo que me siento llamado. Entonces, si estamos diciendo que el hombre tiene una vocación sobrenatural, significa que el hombre se siente llamado a algo que está más allá de su naturaleza. Y en este caso, la expresión sobrenatural significa ser llamado a algo que está más allá de tu naturaleza. Ese ser llamado a algo que está más allá de tu naturaleza es Dios. ¿Sí? ¿Por qué el hombre está llamado a algo que sobrepasa su naturaleza y que es Dios? Porque es imagen y semejanza de Dios. El hombre, por más que intente conocerse a sí mismo, si no busca conocer a Dios, no se va a comprender completamente. Entonces el hombre necesita conocer a Dios para poder conocerse a sí mismo. Esa es la idea, digamos, la concepción del hombre de Agustín. Si queremos agregar más información, tenemos que decir lo siguiente, que Dios al crear al hombre a su imagen y semejanza lo hace libre, lo hace un agente libre. Ahora bien, la libertad del hombre difiere de la libertad de Dios. Dios tiene una libertad creativa y como tal es absoluta. ¿Qué significa esto? Que si Dios se le canta en este momento, supónganse, borrarme de la existencia y que nadie sepa que alguna vez existí, me borra de la existencia y nadie se acuerda que yo alguna vez existí. ¿Sí? O sea, tiene el poder de hacer lo que sea. Si se le canta que volvamos al siglo V, nos manda al siglo V. ¿Sí? Puede hacer lo que se le ocurra. Dios. Porque tiene una libertad sin condiciones, sin límites. En cambio, el hombre tiene una libertad creada por Dios, y por ende es una libertad
finita, condicionada. Él va a decir, o sea, Agustín nos va a decir que la libertad es condicionada y también es condicionada nuestra voluntad. ¿Cuál es la diferencia entre la libertad y la voluntad? Bien, en primer lugar, la libertad en el cristianismo se resume a lo que sería libre albedrío, es decir, a la capacidad de elegir. El hombre, a diferencia de los animales, puede elegir. ¿Sí? Puedo elegir si me quedo en mi casa o salgo afuera. Puedo elegir si hago mis necesidades en el baño o en un arbolito. ¿Sí? El animal, en cambio, hace donde le parece. ¿Sí? Perdón, profesora, le hago una consulta con respecto a esto que está hablando. Hace mucho tiempo, cuando estudié algunas veces filosofía, hablaban sobre esta libertad que tiene el hombre con respecto a poder, por ejemplo, hacer una huelga de hambre por un X motivo que lo lleva a eso, y por ahí un animal, un pájaro ve comida y come. No es que dice, tengo hambre, me voy a comer, no voy a comer. ¿Es a eso a lo que se refiere cuando habla de que el hombre tiene esa libertad de elección? Sí, es eso. Ok. Sí, está bien. Bueno, entonces tenemos ese libre albedrío. Ahora bien, ahí no queda la cosa. Además del libre albedrío, tenemos la voluntad. La voluntad es lo que quiero, o sea, el libre albedrío es la elección que tomo, en definitiva. Pero, por otro lado, está la voluntad. Supónganse, yo puedo tener voluntad de comer, pero puedo elegir no comer. ¿Sí? Yo puedo querer, la voluntad es lo que quiero. ¿Sí? Yo puedo querer comer y puedo elegir al mismo tiempo no comer. Por X motivo. ¿Sí? Supónganse, no sé, que soy diabético, me ponen una torta de chocolate. Sí, lo quiero, por ahí quiero comerla. Pero tengo el libre albedrío de no comerla. Y puedo elegir o no comerla. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar voluntad del libre albedrío. Si bien están muy de la mano o muy cercanas, son diferentes. Él dice que esta condición de voluntad, es decir, lo que queremos, tiene justamente dos límites. Nuestra voluntad está limitada por dos límites. O sea, el querer, nuestro querer, está limitado, bueno, valga la redundancia, por dos límites. Un límite ontológico y un límite moral. El límite ontológico, la palabra ontológico se refiere a la naturaleza de algo, a la naturaleza de la cosa. Para que se entienda a qué me refiero con ontológico, les voy a dar el ejemplo de un cuento. El famoso cuento del sapo y el escorpión, o de la tortuga y el escorpión, en distintas versiones. O sea, siempre es el escorpión. El bicho maldito siempre es el escorpión. Que el escorpión le pide al sapo o a la tortuga que lo cruce el mar o que lo cruce el río. No sé, hay diferentes versiones, ¿sí? Y el otro, o sea, el sapo, la tortuga, le dice no, porque vos sos un escorpión y me vas a picar. Y el escorpión le dice no te voy a picar porque si te pico nos morimos los dos. Entonces, con ese argumento convence, digamos, al otro animal, y el otro animal acepta llevar al escorpión, o sea, cruzarlo. Cuando está en el medio del río, del mar, no importa la versión que ustedes conozcan, ¿sí? El escorpión lo pica, ¿sí? Pica la tortuga o pica el sapo, y el otro le dice, ¿no? El sapo o la tortuga le dicen, ¿pero qué hiciste? Ahora nos vamos a morir los dos. Y la famosa respuesta del escorpión es, lo sé, pero es mi naturaleza. Bien, o sea, lo ontológico es algo que es, digamos, que pertenece a la naturaleza de algo. Es decir, algo de lo cual X cosa no se puede desprender porque es parte de su naturaleza. Así como la parte de la naturaleza del escorpión es picar, o parte de la naturaleza de la abeja es hacer miel. Bueno, eso es lo ontológico. Entonces, dentro de la voluntad hay un límite que corresponde a la naturaleza misma de la voluntad. Y es que nuestra voluntad es finita. Finita significa justamente limitada. Cuando Agustín dice que nuestra voluntad es limitada, lo que se refiere es a lo siguiente, que el hombre está condicionado
actuar conforme a lo que conoce de las circunstancias. Es decir, a mí me condiciona, yo actúo en función de las condiciones que conozco, o sea, de las condiciones de las circunstancias que conozco. No conozco la totalidad de las circunstancias que rodean a un hecho, conozco una parte, y yo actúo en función de esa parte. Entonces puedo creer, en función de lo que sí conozco, que actúo bien, pero puedo estar actuando mal, sin saber. Por ejemplo, un juez que libera un asesino porque hay falta de pruebas, no hay pruebas suficientes para decir que fulanito es asesino, y el juez lo libera, ¿sí? Por miedo a no estar condenando a un inocente, o porque no puede condenar a alguien sin las pruebas, queriendo hacer un bien, hace un mal. Pero no hace un mal porque quiere hacer el mal, hace un mal porque desconoce parte de las circunstancias. Es decir, el primer límite de nuestra voluntad es ontológico, que tiene que ver con que actuamos en función del conocimiento de nuestras circunstancias o de las circunstancias X, que siempre son parciales. Nuestro conocimiento de las circunstancias es parcial y por ende, por más que queramos hacer el bien, a veces hacemos mal, a veces actuamos mal. Luego, el otro límite, el denominado moral, es el que nos proviene del pecado de Adán. O sea, Adán y Eva, ya lejos de hace tiempo, estaban en el paraíso, pasándola bien, no teniendo que trabajar, no teniendo que hacer nada, porque tenían todo servido. Y sin embargo, un día Dios se fue a dar una vuelta y les dijo, bueno, yo los dejo solo en la casa, pero ustedes no me toquen el árbol del bien y el mal. Y lo primero que fueron a hacer, en realidad no fue tan así, pero aparece la serpiente, ¿no? Aparece el diablo en forma de serpiente, que la serpiente allí, digamos, simboliza la idea de la insidia, ¿no? Entonces aparece la serpiente, que justamente se simboliza la serpiente porque inocula la duda, ¿sí? Inocula en realidad la insidia. ¿Qué es lo que les dice la serpiente? La serpiente dice, ¿por qué Dios no quiere que ustedes prueben del árbol del conocimiento? ¿Acaso Dios no quiere que ustedes sean tan sabios como Él? Y se los deja ahí con la insidia, con la duda. Es como decirle, mirá que vi a tu marido hablando con otro, o a tu mujer hablando con otro allá a 2 cuadras. ¿No? Y se retira. El vecino chupa, ¿no? Hace ese papel la serpiente, ¿no? Se retira. Entonces Adán y Eva prueban del árbol del conocimiento, tienen el pecado de la soberbia, porque el pecado de la soberbia es que querer ser como Dios, y pierden la inocencia. Perdiendo la inocencia, sienten pudor y se tapan con hojas de parra. Y lo interesante, comento esto, ahora vuelvo a nuestro tema. Lo interesante es que una vez que prueban del árbol del conocimiento, pierden la inocencia y con la inocencia adquieren el pudor. Ellos no tenían pudor porque eran inocentes, pero a partir de que ven las cosas de la manera distinta, a partir de probar el árbol del conocimiento, adquieren el pudor y se cubren, digamos, sus órganos sexuales con las hojas de parra. Les decía que, si bien me estoy alejando un poquito del texto de Agustín y ya vuelvo, a mí una cosa de las que más me gusta de esa parte del Génesis es que Dios descubre que los hombres han pecado, no porque es omnisciente, no porque todo lo sabe, sino porque los ve cubiertos con las hojas de parra. Entonces no podían estar cubiertos con las hojas de parra si no hubieran probado el árbol del conocimiento. Y ahí es donde los echa. Ahora sí vuelvo a nuestro tema. Los echa, los expulsa, y al expulsarlos, el hombre, o sea, no solamente Adán, sino sus descendientes, nosotros, tenemos una naturaleza humana deteriorada, corrompida. ¿Qué significa esto? Que estamos dispuestos, o sea, que nos morimos, que nos enfermamos, que sufrimos del dolor, que tenemos que trabajar para comer, ¿sí? De hecho, los castigos de Dios a Adán es trabajarás, o sea,
trabajarás para comer y el castigo a Eva es parirás tus hijos con dolor. Y esos son los castigos por la desobediencia. Dicho en el Génesis. ¿Sí? De esa forma. Bien. ¿Qué ocurre? Con este deterioro que se nos produjo en la naturaleza por Adán, el hombre, y ahora sí, ahí vuelve Agustín, tenemos el otro límite, el límite moral. ¿Cuál es el límite moral? Que el hombre tiene cierta tendencia hacia el mal. Es decir, el primer límite que tenía era que yo creo que actúo bien, pero sin embargo puede haber circunstancias que desconozca y en definitiva esté actuando mal. Creyendo que estaba actuando bien. O sea, teniendo la voluntad, el deseo, digamos, de actuar bien, por circunstancias que no me son conocidas, mi acción termina siendo mala. ¿Sí? Sin ser mi elección. En cambio, el límite ontológico ya es diferente. El límite ontológico, yo sé que determinada acción está mal, pero sin embargo tengo la tentación a hacerla igual. Doy un ejemplo inocente. Hay una porción de torta de chocolate en la heladera. Yo sé que no me pertenece porque yo me comí mis porciones de torta de chocolate. Esa es de mi hermano, supónganse. Que no se la quiso comer en el desayuno, que dijo que se le iba a comer en la merienda o de postre en la cena. Y yo tengo ganas de comerme esa torta de chocolate o esa porción de torta de chocolate. Yo sé que no me pertenece y que está mal que me la coma. Pero sin embargo lo hago igual y me la como. ¿Sí? Ese es el segundo límite, es la tendencia hacia el mal. Esa es la concepción del hombre, según Agustín, de acuerdo a lo que estamos viendo en nuestro manual. ¿Se puede ver esto? Y si, bueno, nos vemos por mail, si alguno tiene alguna duda, y si no, nos vemos la semana que viene acá de vuelta en el Teams. Veo que nadie declara lo contrario, así que bueno, nos vemos la semana que viene y me voy a almorzar que me está dando mucho hambre. Me está sonando hasta la panza. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos el sábado que viene. Que tengan un buen fin de semana.